Muy buenas tardes, damas y caballeros. Saludos a todas y a todos en su programa Funche Caribeño. Hoy estamos funcheando el norte con el sur o el sur con el norte, como usted quiera ponerlo, en el encuentro entre una gente muy singular que no conozco tan bien, pero que he participado con muchas actividades de ellos, que se llama el Ateneo de Ponce. Y tenemos aquí a los compañeros y compañeras José Escabí, Tito Escabí y Marisabel Chaparro, y posiblemente se nos junte ya mismo José Raúl Cepeda, quien acaba de hablar y dijo que iba a estar en una forma u otra. ¿Cómo están ustedes? Pues muy bien, muy contento de estar aquí en el Funche Caribeño con ese nombre tan original. Ok, y Tito, ¿cómo tú estás? Yo estoy muy bien, muy contento y muy motivado para participar en este tipo de actividades. Yo puedo tener un programa solo con Tito, porque Tito y yo por el Facebook nos vemos y Tito siempre está como yo en la revolución permanente, declarando unilateralmente la independencia de Puerto Rico, pero de eso no vinimos a hablar de literatura y otras cosas. Así que pues, vamos comenzando en este diálogo y le damos las gracias a toda la gente que nos apoya en este programa. Estamos siempre tratando de innovar para mantenernos sustentables, y eso ustedes lo saben, porque nosotros hasta en las paredes las raspamos a ver si hay dinero pegado y con eso sostener todos nuestros proyectos, así que poco a poco vamos. Agradecemos a Adrián Ciacapera en los controles en San Juan y a Alejandro Ortiz Arraiza por la producción general, como también a los compañeros de Radio Raíces, donde estamos transmitiendo en forma simultánea desde San Sebastián del Pepino, a Robertito y a Víctor Rivera, y a nuestro hermano mayor, Ramón Edwin Colón Prat, que está muy pendiente de esta programación porque le gustan los programas y hay gente aquí que se conoce y todo el mundo está pendiente a lo otro. Vamos a empezar hablando. Yo quiero empezar distinto, porque esta sí la pensé, Tito y Marisabel, y yo creo que ustedes me ayuden. ¿Por qué ustedes son de Ponce? ¿Verdad? Primero vamos a estar en el contexto. Puerto Rico tiene 3 Ateneos, y el Ateneo son una inspiración posiblemente masónica del siglo XIX de hacer centros culturales, y está el Centro Cultural Ateneo Puertorriqueño, que es el que está en el Viejo San Juan a la entrada. Hay otro que desconozco su estatus existente hoy, que es el Ateneo de Manatí, y está que es el Ateneo de Ponce. Y aunque todos se llaman Ateneos, se coinciden en llamarse Ateneo porque son centros culturales y cada cual tiene sus distintas vidas. El más emblemático es el del Viejo San Juan, porque tiene esta estructura arabesca que todo el mundo conoce y tiene un balbú sentado allí. En un país de balbú y pelú, tener un monumento, un balbú pelú sentado a la entrada del Viejo San Juan es mínimamente una curiosidad. Ese balbú pelú se llama Ramón Emeterio Betances y es uno de los padres y madres fundadores de esta patria. Pero yo no quiero hablar de eso, yo quiero empezar más sencillito. Ven acá, cuéntenme eso, porque ustedes son gente leída, son literatas, son gente chévere para sacarles punta. Cuando uno va de San Juan para Ponce, estas son 2 anécdotas que yo quiero que ustedes expliquen a la gente que nos está escuchando, que ustedes son de Ponce. Uno va de San Juan para Ponce y cuando pasa por allí, que ya pasó el peaje, pasaste Juanadía y vas a entrar a Ponce, se encuentra con unas letras bien grandes que dicen Ponce. Y uno siempre pregunta por qué hay que tener esas letras tan grandes. Con el letrero verde era suficiente, pero estas son grandes, negras y rojas, o rojas y negras, que es el color distintivo del municipio de Ponce. Y el segundo comentario que yo quiero que ustedes me ilustren es que llegó el maracachismo principal, José Raúl Cepeda. ¡Ay! Él no va a escuchar nada, ponle mute de micrófono y de bocinas, Adrián. Y entonces, uno cuando va a Ponce siempre se pasan diciendo Ponce, Ponce y lo demás es parking. Y yo quiero que ustedes nos expliquen eso, porque yo no había puesto atención hasta que el presidente Biden llegó a Ponce los otros días y que ya me di cuenta por qué escogió el aeropuerto de la Mercedita, porque es que el letrero está allí. En el letrero usted sabe que está el aeropuerto. En San Juan no tiene ese letrero que dice San Juan, porque tendría que decir Carolina, y el Aeropuerto Internacional de Carolina no lo hace porque las líneas aéreas marcan SJU, que es San Juan, no ponen CAR. Así que ya tú sabes por qué se fue para Ponce, por el letrero.
Pero explíquenme eso para la audiencia, para poder sintonizarnos en la importancia de tener un centro cultural decimonónico, o por lo menos la inspiración, que esté operando desde Ponce. José Raúl, antes de que ellos contesten, ¿estás bien? Todo bien, saludos a todos. Estoy hablando bien de Ponce, todavía no he hablado mal, estoy hablando bien de Ponce. Lo que pasa es que tú no estabas y yo quería darle cuenta a otra cosa. Ahora contigo me autoimpongo la censura, pero de eso vamos ahorita. Dale, Marisabel o Tito. Daniel, yo no soy ponceña, yo soy de Mayagüez. Llevo ya 40 años en Ponce, pero Tito aquí es el ponceño. Él, aunque nació en Mayagüez, pasó toda su niñez y juventud en Ponce. Yo pienso que los ponceños pusieron esas letras por el orgullo que tienen por esta ciudad. Ponce tiene un pasado señorial y entonces los ponceños se sienten orgullosos de ese pasado y ellos piensan que en el presente también Ponce sigue siendo la ciudad señorial. Pero te dejo aquí al ponceño y al otro ponceño que se peda para que hablen de eso. Vamos a ver. Sí. Quiero hacer una anécdota sobre la historia de Ponce. El 25 de enero del 1899 estaba la ciudad, por supuesto, dominada por el ejército norteamericano. Y en el lugar donde hoy en día está la Escuela Superior de Ponce o Ponce High, que le llama a todo el mundo, estaba el polvorín del ejército, donde el almacén de pólvora cogió fuego. El comandante norteamericano dijo: esto va a explotar ya mismo, vamos a tratar de evacuar la ciudad. Y los bomberos de Ponce dijeron: no, nosotros vamos a salvar la ciudad. Se montaron y violaron las medidas de seguridad que tenía el ejército, apagaron el fuego y salvaron la ciudad. Pero el comandante norteamericano le dio coraje que habían desobedecido sus órdenes y lo mandó a arrestar a todos los bomberos. Y la ciudad de Ponce se levantó en protesta y el ejército más poderoso de aquella época, que acababa de derrotar a España en la guerra hispanoamericana, tuvo que ceder ante la fuerza de la ciudad y poner en libertad. Y aunque él no lo hizo, la ciudad los declaró a esos bomberos héroes. Y el 25 de enero es un día bien especial para Ponce. De esa manera es que los ponceños vemos a nuestra ciudad, defendemos a nuestra ciudad ante todo, ante la adversidad de un fuego y ante el ejército de los Estados Unidos. ¿Y qué tiene que ver eso con el letrero y con que Ponce es Ponce y lo demás es parking? Para interpretarlo de otra forma. Sí, eso proviene en esa misma época. Ponce era la ciudad, económicamente era la primera ciudad de Puerto Rico. Su puerto generaba un movimiento económico bien grande y por lo tanto esa de Ponce pues viene de ahí, unas calles con unas casas señoriales y lo de las letras, esas letras fueron inspiradas en las letras de esas icónicas de Hollywood y las mandó a hacer el difunto alcalde Churumba, y pensaba ponerlas en el vigía para que se vieran de toda la ciudad, pero no recuerdo por qué no pudo hacerse en la ciudad. Llegaron cuando ya él había fallecido y se pusieron en la entrada de la ciudad, roja y negra, porque eso, como tú mencionaste, son los colores de la ciudad, que vienen del parque de Bomba, que se pintó de esos colores. Y los ponceños, pues, es más, yo recuerdo cuando estaba estudiando en Mayagüez, en la maestría, los demás estudiantes nos decían siempre: ustedes cuando mencionan el nombre de su ciudad,
esa P de Ponce como que la llenan, se llenan los labios al decir Ponce. Y es verdad, hay mucho manera de que esto es lo más importante de Puerto Rico, la ciudad de Ponce. Claro, es un poquito exagerado, hay que admitir, ¿verdad? La isla es importante y todo, debemos estar orgullosos de toda la isla, no solo de nuestra ciudad, pero de toda la isla. Pero yo estoy seguro que José Raúl tiene algo que añadir a eso. José Raúl, diga usted. Bueno, yo tengo que empezar por aclarar, yo soy playero. y si tú crees que los ponceños son terribles, la playa de Ponce es algo aparte. Y tú conoces a Diógenes Ballester y que es otro playero. Pero la realidad es que yo creo que lo que Tito ha estado comentando es parte de una herencia cultural que esta ciudad le inculca a sus ciudadanos, tanto a los que son naturales como a los que se naturalizan, ¿verdad? Porque en Ponce probablemente nadie defiende más a Ponce que Quique lloró a Santalí, que es de Isabela. Así que Quique y Ponce es como Tony Croato y Puerto Rico, que no nacieron aquí, pero eran, porque como los ponceños nacen donde les dé la gana, pues algunos nacen en Isabela. Pero lo cierto es que hay una tradición que tiene que ver con precisamente la llegada al nacimiento de esa identidad puertorriqueña en el siglo XIX, donde el sur, no solo Ponce, el sur económicamente tenía una prosperidad precisamente porque escapaba de la vigilancia española. Recuerden que a la llegada de los americanos había muy pocas carreteras que cruzaran el país. Todavía en ese momento, en 1898, la forma más fácil de viajar entre Ponce y San Juan era dar la vuelta en goleta. Así es que hay toda una historia que alimentó ese símbolo, esa imagen cultural. Y las letras, pues mira, agradece que no pusieron un sign como el de Hollywood en la montaña, que era Ponce. Y que se hicieran esas letras. De hecho, Churumba las quería poner en el Vigía o no sé dónde rayos, en un monte que se vieran de lejos. Pero al final pues se optó por esa opción. Hace como un año o dos yo entrevisté temprano en la tarde al artista que creó las letras. Tengo que buscarte el programa y enviártelo por si lo quieres reproducir un día. Y fue todo un proyecto. Acuérdate que eso respondió a aquella iniciativa de arte público de la administración de Sila Calderón, y apareció esta propuesta y pues ya tú sabes, los ponceños la aprovecharon y le han sacado el jugo. Las letras se han convertido en un referente turístico. La gente para retratarse en ella, así que pues pero es parte de esa misma historia que te narraba Tito de Morín, de que la gente se tiró a la calle a defender a los bomberos, aún, ¿verdad?, enfrentándose al ejército estadounidense, que nos hubiera dejado explotar en canto si los dejamos. Ok, hay toda una mística de ser ponceño, y ellos me dan cuenta que es colonizadora, porque para gente que viene de Mayagüez, que es otra tribu, y mira cómo hablan estos dos, por lo menos tú naciste en una región subgeográfica de Ponce llamada La Playa, pero te ves como ponceño. Pero ya entendimos. Estamos aquí en Funche Caribeño tratando de entender por qué esta parte no me gusta a ti, tú me vas a entender. La llamada ciudad señorial, eso suena al feudalismo, hay que pegarle fuego a esa parte, ¿verdad? Pero la llamada ciudad señorial, la Casa de los Leones, la cuna de demasiados salseros y salseras de este país o de exponentes de la música popular puertorriqueña en sus distintos géneros, está allí, y la cuna de uno de los más grandes padres de nuestra patria, que se llama Pedro Albizu Campos.
Entonces, ya yo las escuché, ya yo entiendo por qué pusieron las letras. Gracias a Dios que no las pusieron en la montaña. ¿Tú te imaginas todo el mundo viendo la montaña como una peregrinación religiosa para salir en la O, para meterse en la O y después se caen de la montaña, entiendo? O las lluvias, las derribas, esto y lo otro. Qué bueno que están en llano. Pero segundo, hace sentido lo que explican, lo de Ponce es Ponce, lo demás es parking a partir de una visión, por decir algo, cultural y socioeconómica de una ciudad que ha sido por mucho tiempo un eje referencial de lo que es la puertorriqueñidad, no solo por lo que yo acabo de decir, sino también por la cuestión económica y la estética de Ponce, que es muy bonita y es una estética que no es española en el sentido del colonialismo español, sino es otro tipo de expresión, también colonial siempre, pero muy indígena o muy vernácula para esa región. Bueno, pues ya con esa larga introducción aquí en Funche Caribeño, hoy en este viernes uno más que transmitimos en esta nuestra cuarta temporada, yo me pierdo en cuál es la programación, cuarta temporada, capítulo 8 o episodio 8, aquí en Funche Caribeño con 3 distinguidos amigos y amigas del Ateneo de Ponce, de lo que vamos a hablar ahora. Centro cultural que tiene una referencia del siglo XIX, pero que me gustaría que ustedes empezaran a hablar de los orígenes del Ateneo de Ponce y sobre todo después vamos a entrar en lo que hacen y lo que hicimos el sábado pasado. Pero vamos a empezar con la historia, cuéntenos. Bueno, el Ateneo de Ponce se fundó en el 1956 y su fundador fue el doctor Ramón Zapata Acosta. El doctor Zapata era profesor del Departamento de Estudios Hispánicos de la Católica. Y según él me contó en una entrevista que le hice, él me dijo que el presidente de la universidad le dijo que porque hacían alguna organización cultural para reunirse a discutir temas culturales, valga la redundancia. Y entonces, pues él con un grupo de profesores y amigos intelectuales de la ciudad, pues decidieron fundar el Ateneo. Estaba leyendo en Wikipedia y decía que hicieron un baile, no fue un baile, fue una actividad, fue una cena y conferencias donde se invitó a personalidades de la cultura de Ponce. Allí estaba don Luis Ferré, había distintos abogados de la ciudad, médicos, gente de la clase social y cultural alta de Ponce. Esos fueron los fundadores del Ateneo. Después del 1956 se reunían muchas veces en la Católica, en el Museo de Arte de Ponce se hacía la mayoría de las actividades y continuaron así por mucho tiempo. El doctor Zapata siguió al frente porque cuando pasaba el batón a otro presidente, pues como que el Ateneo decaía y le tocaba a él cogerlo de nuevo. Yo entré al Ateneo en la década del 90 y el primer año estuve como miembro nada más, pero después me pidió que aceptara la presidencia de la sección de literatura y me pidió que organizara un certamen de poesía. Yo nunca había organizado un certamen de poesía, pero pedí asesoramiento a algunos compañeros y ese certamen fue muy exitoso. Se hizo para Ponce y el sur y participaron muchísimos ponceños, no recuerdo exactamente cuántos, pero fue muy exitoso. Y entonces 2 años después se organizó otro certamen que se abrió a toda la isla. Y en ese participaron casi 500 personas. Después de eso, Tito colaboró muchísimo con el Ateneo cuando yo estaba a cargo de la sección de literatura y del certamen de poesía. Y le pidieron que por qué no aceptaba la presidencia. Y entonces en el 2010 sería. O antes, en el 2006, no recuerdo el año, pero en los 90 fue. El primer certamen fue en 1995, el que yo hice de la sección de literatura. Y me parece que en el 96 por ahí, Tito se convierte en el presidente del Ateneo de Ponce porque el doctor Zapata estaba muy viejito. Y cuando Tito fue el presidente, pues se hicieron muchas actividades. Se hacía una reunión por mes y una actividad por mes. El Ateneo tiene 5 secciones, así que cada una de esas 5 secciones organizaba
una actividad. Es decir, un mes era la sección de literatura, el mes siguiente iba a ser la sección de ciencia, el mes siguiente la de ciencias sociales y políticas, y así, y se daban a veces más de una por mes, más de una actividad por mes. Es decir, que en esa época, y para esa época nosotros éramos profesores en la Católica, así que invitábamos a los estudiantes y muchos estudiantes iban con sus familiares y participaban de las actividades. Te voy a mencionar algunas. Una, por ejemplo, que recuerdo a la que fue mucha gente, fue la del doctor Daniel Altschuler, que era el director del Observatorio de Arecibo. Él había publicado para aquella época un libro que se llamaba Hijos de las Estrellas. Sí, yo lo tengo, muy lindo. ¿Lo tienes? Pues dio una charla interesantísima y el museo estaba tepe a tepe, bien lleno. Otra también que fue muy exitosa fue la de un concierto de clavicémbalo. Es un profesor del Colegio de Agricultura, del Colegio de Mayagüez, el recinto universitario de Mayagüez. No recuerdo ahora el nombre, John Mushian se llamaba, el doctor John Mushian, era profesor de biología, pero él tocaba este instrumento antiguo que parece un piano que se llama clavicémbalo y tenía una amiga que era soprano, entonces llegó, él tocó el clavicémbalo, su amiga, la soprano, cantó y también hubo casa llena en el Ateneo. Te voy a mencionar una tercera y con esta termino. Se invitó al premio nacional de Chile, Volodya Teitelbaum, premio nacional, era un poeta muy famoso y este vino al Ateneo de Ponce a ofrecernos una conferencia. También fue una actividad en la que hubo mucho público. En los certámenes, esas premiaciones de los certámenes, mucha participación y venía gente de toda la isla. Pues el Ateneo en esa época estaba en todo su apogeo. Después de eso, hubieron distintos presidentes. La profesora Dailda Martínez de Alicea fue una de las presidentas también, que estuvo por 3 años, ¿verdad? Muy buena y que también organizó muchas actividades. Y no recuerdo. Roberto García, el licenciado Roberto García también fue presidente. Y después Cepeda, sí. Después hubo otros, pero duraron muy poquito. Hasta que vino Cepeda, que gracias a él le ha dado nueva vida al Ateneo de Ponce. Bien, bueno, pues gracias por esa biografía institucional que nos permite entender los orígenes y a lo que se ha dedicado este cuerpo centro cultural. Te escuchamos ahora, Raúl. Y dentro de esa conversación, pues los avatares que hay que hacer en un país, que voy a explicarlo de otra forma, que está rico de organizaciones culturales horizontales. Y yo creo que debemos sentirnos orgullosos de que aquí hay cientos, si no miles de organizaciones culturales que todas están haciendo su contribución. Ninguna está aquí para defender los derechos del pueblo de Oklahoma. Aquí no hay ninguna cultural para defender cómo siente y vive la gente de Luisiana o Missouri. Son para defender el quehacer cultural de algo que identidad llamamos ser boricua o ser puertorriqueño. Y eso yo lo celebro. Después tenemos otros problemas que ya pueden ser el gobierno central o el gobierno horizontal municipal, si apoyan o no apoyan. Pero aquí nosotros hacemos un montón de trabajo cultural independientemente de lo que haga el Estado en sus distintos niveles. Así que lo que tú me estás contando es una instancia más de quehacer cultural, en este caso en Ponce, de una organización de gente chévere que montaron esto para hablar desde una perspectiva de la cultura. Dime, José Raúl. Mira, hace unos años un conocido periodista ponceño estuvo haciendo una investigación para sus publicaciones. De hecho, uno de los autores que no conseguimos que hubiera también con mucho gusto participado en el evento del pasado domingo. Pero a causa de la insistencia de él, yo lo reté porque él me quería retar de que él decía que el Ateneo existía desde antes de Zapata, desde antes del 56. Y yo en un momento dado, como el hombre es bastante persistente, le dije, mira, tráeme la evidencia. Si tú de verdad encontraste lo que tú dices que encontraste, pues tráemelo, imprímelo, copia la referencia y tráemelo.
Y él lo hizo. Lo que hizo fue que me las anotó en un papel y yo tuve que como quiera buscarlas. Y la referencia era a unos recortes de periódico, y esto te va a interesar porque tiene que ver con una idea que tú lanzaste el sábado, de que Zapata tenía un grupo de amigos que se reunían en una librería que había en Ponce que se llamaba Librería Cervantes. Eso fue, qué sé yo, por allá por los 60, sí, probablemente la librería, no tengo ni idea, pero probablemente ya existía en los 50, lo cual tendría sentido. Y allá, entre los que se reunían, era Zapata, un líder médico, y estaba el gran maestro de la Logia Aurora, de los masones en Ponce. ¿Aurora en Ponce o Aurora en Mayagüez? No, la Logia Aurora no sé qué número es, 36, no me acuerdo qué número es, la de Ponce, frente al documento que ellos mismos financiaron, que es el de la abolición, que hacía referencia también el sábado. Y entonces, en los recortes de periódicos, el periodista, lo voy a decir, Pepe Fernández encontró uno que hacía referencia a que antes del 56, en algún momento de los años 40 probablemente, la logia había creado un ateneo interno abierto al público, o sea, no había que ser masón para ser ateneísta, pero la verdad es que no lo podían manejar y existía y desaparecía, y digo, aparentemente basado en los reportes de prensa que le encontró, que eran referencias a dos eventos. Así que la lógica por el cuento que nos hace Pepe Fernández es que en esas reuniones, en esa tertulia que tenía Zapata con sus amigos, es muy probable que sea los masones o el gran maestro el que le sugirió que fundara, que se hiciera cargo. Pero eso no hay constancia. De hecho, el Ateneo ha hecho gestiones, éxito hasta ahora, esperamos que algún día poderlo hacer, de poder acceder a los documentos de esa por razones, ¿verdad?, familiares y las pertenencias, ¿verdad?, los documentos del doctor Zapata, y no hemos tenido acceso. Así que, por lo tanto, no he podido corroborar más allá de los recortes de periódicos que este periodista me mostró. Pero lo cierto es que la Ateneo en su versión actual comienza en el 56 con Zapata y luego pasa por diferentes etapas, incluyendo esa etapa original donde teníamos las secciones como los Ateneos del mundo. Hoy día trabajamos de una manera más integrada, y todos pertenecemos a una misma junta o un comité grande, y ahí nos repartimos las tareas horizontalmente, como tú me señalas. Ok, gracias por eso. Y dentro de esa conversación, pues siempre estamos volviendo a nacer. Te puedo cantar distintas canciones para distintas generaciones aquí presentes, ¿verdad? Pero Tito se escribió con una canción que decía, y volver. Entonces, esa es una generación, ¿verdad? Entonces, José Raúl, cuando su hija nació, más o menos por ahí, cantaba otra que decía, vuelve, que el amor me mata. Esa era con Don Omar a principios del siglo XXI, ¿verdad? Y entonces, pues, estamos en otras consideraciones. Ahorita te canto una, María Isabel, estoy buscándola ahora en un invitivo, pero voy a llegar. Lo cierto es que ustedes nunca han dejado de estar, independientemente que hayan subido y bajado en distintas etapas. Y el sábado pasado, en conjunción con el Post Antillano, hicimos una actividad que fue de show, de verdad. Nosotros, hoy en la reunión de evaluación en la oficina, el equipo estaba súper... Primero, se habló muy bien porque hubo unas variantes que ustedes cambiaron, nosotros no lo hacíamos así. Entonces, Tito, eso es el Ponce, ¿verdad? Nosotros nos íbamos por la plaza allí con el titerazo, estaba todo el mundo gritando, mira, papo, ven para acá. Entonces nosotros hablando de literatura, y ustedes dijeron, no, en Ponce las cosas se hacen en centros culturales, se pone asiento, se pone un mantel, se ponen unas flores. Tú sabes, hay algo delicado en eso, eso es tener estilo. Y yo sé que es un trabajo mancomunado porque no solo lo puedo ver en José Raúl o en María Isabel o en Tito, lo puedo ver en el conjunto.
Y esa actividad quedó muy bien. Así que yo quisiera preguntarle cuánto del trabajo que ha hecho en esta presidencia o esta junta que son ustedes parte, al trabajo tradicionalmente literario o certámenes o juntas de escritores y escritoras. Lo que hicimos el sábado, que se llama Ruta del Libro, que es una actividad que auspicia el POS Santiano, era su 8ª edición. La hicimos en Ponce, en alianzas con el Ateneo de Ponce, y fue magistral, fueron como 30 personas. Hubo 8 escritores de 9 que habían confirmado participar. Hubo una mini feria de libros de los escritores allí vendiendo. Fue algo extraordinario, se transmitió por nuestras plataformas y nos dio espacio para este programa hoy o para algún tipo de colaboración futura. Así que vamos a hablar de literatura y el Ateneo. ¿Cómo les ha ido en eso a ustedes, en la promoción de la literatura? Pues bueno, en los años que yo llevo con el Ateneo, ese ha sido el fuerte. Como María Isabel mencionaba, antes de María acostumbrábamos a tener actividades mensuales, por lo menos de agosto a mayo. Usualmente recesábamos los trabajos en verano, ¿no? En julio. Y el fuerte siempre fue la literatura en todas sus manifestaciones, tanto la poesía, la novela, el ensayo, siempre tuvieron presencia. De hecho, de las actividades de los últimos años más exitosas, tú recordarás que fue la puesta en escena tipo teatro popular de uno de tus cuentos, el de Luisa. El de Luisa, que fue en el Museo de la Historia. Llenamos el Museo de la Historia, los muchachos, un grupo de jóvenes estudiantes que era interuniversitario, habían de la Interamericana, de la Católica y de la UPI, hicieron su interpretación de tu cuento, que de hecho sí se presentó como 3 veces. Y eso también lo vemos como parte de las cosas que ha hecho, que la ha promovido. En esta última encarnación, yo he sido insistente en que tratemos de tener eventos de otros temas, y en ese sentido la compañera, la doctora Margarita Rodríguez, que es química igual que Tito, pues nos ha ayudado. Hemos integrado en los últimos años temas de ciencias naturales, pero siempre buscando esa relación con con el material publicado, con la literatura, ¿verdad? Porque hay literatura como en sí misma, ¿verdad? Novela, cuento, etcétera. Y hay literatura científica, pues también hemos promovido eso. No sé si Marisa. Sí, yo quería decir algo. En relación a la literatura, siempre ha estado presente el Ateneo porque siempre hacemos presentaciones de libros. Yo recuerdo las más recientes fueron el de Blanchard y el de Lucía. Sí. Lucía, sí, eso fue, yo creo que fue después de María, ¿verdad? Lo de Lucía. Sí. Y el de Blanchard yo creo que también. Sí. Sí, entonces presentaciones de libros siempre tenemos. Tuvimos también la de este muchacho, sabes que falleció el profesor Iván Segarra, que le presentamos 2 libros en el Ateneo. Y tristemente ayer me llamaron para decirme que lo habían encontrado muerto. Un muchacho joven, era profesor de la Católica. Pues se presentaron 2 de sus libros en estos últimos años en la presidencia de José Raúl. Además, en el campo de la literatura también tenemos, nosotros somos los que estamos moderando el club de lectura del Candil, y todos los últimos sábados, los últimos sábados de cada mes se discute una obra literaria. Ya llevamos 3. La primera que se discutió fue Violeta de Isabel Allende. Se discutió también el libro que escribió Irán Lozada sobre Betances, El espía de Betances. Se discutió también uno de 11 tesis sobre un crimen de 1899 de Arcadio Díaz Quiñones. Y ahora tenemos para este mes, vamos a discutir Vendimia,
de José Antonio Dávila. Y esta discusión la va a hacer, es algo novedoso, un profesor de química que está muy familiarizado con la obra de José Antonio Dávila, porque su mamá es declamadora y él estaba oyendo a su mamá era una fanática de José Antonio Dávila, así es que desde niño él la oía declamar los poemas de José Antonio Dávila y él se aficionó y ahora él va a discutir la obra Vendimia, el doctor Arnaldo Carrasquillo. Esa es la que tenemos para este mes de octubre. Y entonces también estamos leyendo a la vez la que se va a discutir en noviembre, que es una novela de Paloma Sánchez Garnica, me parece que es el segundo apellido, Paloma. Ella escribió Últimos días en Berlín y esa es la que estamos discutiendo para fines de noviembre. De noviembre. Así es que estamos ahí haciendo algo con la literatura, promoviendo la lectura. Sí. Bueno, pues yo ay, voy a darle una estocada aquí a los tres. Pues yo me invito para que ustedes me inviten. Entonces, para discutir algo que a lo mejor les gusta, pero yo no sé si José Raúl lo leyó, la última novela mía, Yo no he visto a Linda, que es sobre la guerra de Corea. ¿Ustedes la leyeron? No. Sí. No, esa no me invitaste a la presentación. José Raúl, compraste 5 copias para regalarle a todas tus amistades el año pasado. No, ya veo que no las leíste. No. Yo las últimas 2 que recuerdo fueron las de los salseros. Sí, pero después estoy en un nuevo proceso quíntuple de 5 novelas históricas desde la mirada de mujer en el momento histórico y empecé en la guerra de Corea con algo que descubro, que hubo una unidad especializada de mujeres puertorriqueñas en Corea que nadie, incluyendo los Borinqueniers, jamás habían hablado. Y me puse a entrevistarlas, quedan algunas vivas, como 3 quedan vivas todavía. No me contaron lo que yo quería escuchar, pero sí es importante contar la historia, y en la nueva novela histórica latinoamericana, la del giro de colonial, por decir algo, leí de un giro, y es una novela que a mí me gusta el final, porque es un final que le gustaría a Tito. Fíjate, a Tito le gustaría ese final. Sobre todo por lo que él se pasa diciendo por las plataformas, ¿entiendes? Yo no sé si el resto, pero eso. Así que yo me ofrezco, yo siempre estoy disponible, como diría un artista por ahí que canta, siempre tengo el calendario abierto. Pero eso lo digo para cuando ustedes lo piensen, pero nada. Me gusta mucho tu libro de cuentos. Aquel que ¿te acuerdas que yo te dije? Aún aguardo por tu llamada. Sí, ese mismo. Sí, me gustaría que ese tampoco lo conozco. Son cuentos muy buenos. Sí, pues son cuentos más sociales, políticos. Sí, son cuentos buenos. Que en el nuevo libro que sacó Miranda, escritores del siglo XXI, ahí reprodujeron el cuento literal, Aún aguanto por tu llamada, que es sobre el asesinato de Carlos Muñiz Varela. Bueno, pero eso era una nota ahí, porque es que yo voy a Ponce y siempre me dejan en la plaza. Gracias a Dios que me metieron en una casa la última vez. No me dejan en la plaza, pero los otros sitios ya no me invitan. Si José Raúl lo organiza, yo voy. Si me invitan, creo recordar que en el propio Centro Cultural presentamos los 6 cuentos cortos y uno de recuerdo. ¿Verdad? Creo que se lo presentamos en el Centro Cultural, así que no se ha hablado. No, yo estoy hablando de otros sitios en Ponce que podríamos ir, pero de eso no vamos a hablar ahora. Ponce y los demás somos aborígenes del área metropolitana, ¿entiendes? Yo no conozco esos últimos 2 y con mucho gusto. Sí. Ya pronto estaríamos trabajando con la programación de enero a mayo. Así que si hay ese tema de las mujeres, sería genial en marzo para conmemorar acá el Día Internacional de la Mujer. Ay, sí. Okay. Sea el libro que se adopte para esa fecha, no sé. ¿Cómo se llama nuevamente? Yo no he visto a Linda. Yo no he visto a Linda. Como la canción. Parece mentira. De Corea. Ok. Pero esa canción tiene esa época y esa música tiene unas implicaciones terribles también. Era sí, lo que pasa es que eso es Pedro Flores. Es una canción como del 44 que la hace famosa, el 48-50, Daniel Santo. El santo patrón de los macharranes boricuas. Y no tiene que ver, pero es una canción idílica, o sea, de un amor imposible que no se da.
Sí, pero esos son otros 20 pesos. Pero no tiene nada que ver con salsa esta novela, tiene que ver con una mujer. Mira, para que Tito se ponga contento, con la hija que no tuvo, pero que tuvo, Griselio Torresola. ¿Está bien? Wow. ¿Está bien? Es un homenaje a Griselio. ¿Está bien? De forma indirecta, desde la perspectiva de una hija que tuvo, pero que no tuvo, porque es la hija que yo me invento, que participa en la guerra de Corea. Pero eso te lo cuento otro día. ¿Está bien? Pero sigamos con Ponce y con el Ateneo. Así que dentro de las cosas que hicimos, sería chévere que hablaran aquí. Tuvimos una actividad el sábado pasado allá en Ponce, en la Ruta del Libro, que ustedes fueron los organizadores locales y donde participaron una serie de escritoras extraordinarias. Yo voy a ser bien honesto. Yo desde San Juan, algunos los conocía, a Rosario Paneles, a Lucía Cruz, a la compañera Pausa. Nelly Bauzá Echevarría, claro, conocía eso. Por ejemplo, a Julia Cristina Lugo. Eso a mí me voló los esquemas. Al compañero Enrique Lavoy, que sé que existe por muchas razones, incluyendo por ser profesor de su hija, y ya me había dicho que su papá era maestro y todo, pero es un historiador de primer mundo, ¿entiendes? Haciendo unas cosas extraordinarias. Y luego el compañero Nelson, el apellido es García. Nelson García, el fotógrafo, investigador, historiador. El compañero Rodolfo Lugo. Se me escapa alguien ahora mismo, pero la gente que se planteó allí, yo creo que hicieron cosas muy interesantes, ¿entiendes? Y que vale la pena conocerlo. Así que hablen ustedes de esa experiencia de la actividad del sábado. Ya yo sé que ustedes están diciendo vamos a volverla a hacer. Nosotros dijimos que sí. Alejandra se va de vacaciones. Ella dijo que cuando ella vuelve lo planificamos, que no le escriba a Pablo eso ahora, cuando vuelva de vacaciones. Así que cuéntame tú sobre esto, o cuéntenme ustedes sobre esta actividad. Bueno, lo que yo he escuchado, por ejemplo, la gente del Centro Cultural, hoy yo estuve hablando con la presidenta, con Iris Torres, y me dice que la gente que ya dejó del centro allí le dijeron que la actividad fue todo un éxito. Que la mucha gente que fue, firmaron 23, pero yo no puedo estar detrás de todo el mundo, había como 30 personas. Claro. Entran y salen y no pude cogerles la firma. Pero además de eso, el ambiente me encantó. Tengo una amiga que me dijo qué actividad tan buena, una que fue profesora de la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras. Me dijo, yo me pensaba ir después del poeta, después de Rodolfo, pero entonces llegó Nelson y me dice, qué bueno que no me fui porque me encantó cómo escribe ese hombre, cómo habla con tanto entusiasmo de los libros que ha escrito. Pues la actividad estuvo buenísima. A mí la que más me gustó fue Rosario Méndez Panelas. Porque yo no conocía el trabajo que estaban haciendo en San Germán, que dice ella que ella se unió a un grupo que discute a la Cátedra de Mujeres Ancestrales de Yolanda Arroyo. Sí, y le compré el libro y está buenísimo. Y estoy conociendo gente que yo no sabía que existía. Yo no sabía de Celestina Cordero, de la hermana del maestro Rafael Cordero. ¿Cómo va a ser que uno no conozca una mujer negra y que no conozca de la gente de su raza? Pues me estuvo interesantísima su propuesta y el libro muy bueno. También le compré a Julia Cristina, le quería comprar otro a Julia Cristina. ¿Cuál era el que tú querías? El de la Cenicienta. Pero no pudo. Los de Lucía Cruz, yo soy una fanática de Lucía Cruz. Lucía es tremenda poeta y tremenda cuentista. Además fue mi compañera en la Católica, compartíamos la misma oficina. Y es una muchacha muy talentosa y excelente maestra. Además de excelente poeta, excelente maestra. No sé si sabías que está dirigiendo la revista de la Interamericana. Ella es la que la tiene. ¿La revista del campus de Guayama o de todo el sistema? De la de Ponce. Me mandó. ¿Tú recuerdas cómo se llama la revista, Cepeda? Lo tengo por ahí. Se llama Sapiencia. Okay. Sí, me invitó a que someta escritos, sí, porque necesita. Pues la actividad estuvo excelente. Los poemas de Rodolfo me gustaron mucho. Vamos a ver qué tú aportas. Mira, se nos está olvidando Jesús Ortiz, el
caricatura. Jesús Ortiz. Jesús Ortiz, claro, era el que me faltaba. Gracias por recordármelo. Sí, con sus caricaturas. Muy Con sus buenas. Sus caricaturas y su comentarios. pertinencia en los comentarios, que son muy interesantes. Sí. Porque tiene caricatura, pero tiene texto, ¿verdad? Él a cada caricatura le hace ya sea una especie de diálogo o algún comentario. Y obviamente lo chévere del grupo del junte que logramos era que era un junte bastante sureño, ¿verdad? A pesar de todo lo que has dicho de Ponce, allí habían peñolanos, villalbeños, Lucía y bueno, y Rosario y Julia Cristina, que son del oeste, suroeste, ¿verdad? Así que el junte en realidad la temática fue amplia. 2 poetas, 2 escritores, pero a mí me llamó mucho la atención y me ha llamado mucho la atención el trabajo de Jesús Ortiz, que era maestro de arte, que es un pintor reconocido por sus propios méritos, y que llevaba años coleccionando estos dibujos y estas cosas, y ahora que está jubilado se anima a publicarlos, ¿verdad? Ya ha publicado 3 ediciones, porque como él decía, no están hechos para que sean bonitos, todo lo contrario, están hechos para que te retuerza la conciencia. Para impactar. Sí, me parecen geniales, Sí, ese tipo de... Te escuchamos. Muchos de los autores, yo diría que casi todos, en algún momento nos han escrito, ya sea a Isabel o a mí, y si alguien se fue contento de allí, fueron los autores. Sí, claro, Ni uno solo ha expresado ninguna queja. Ellos se fueron satisfechos, no porque vendieran muchos libros, sino por la oportunidad y que los incluyéramos. Nelson estaba súper agradecido, porque como tú dices, es un maestro de fotografía que trabajó con los centros Interisolinas por más de 40 años, y quizás no lo conocen fuera de la playa de Ponce. Y esto fue como que un reconocimiento que le hicimos, y todos sin excepción. Desde Rodolfo, que fue decano de la Universidad de Puerto Rico en Utuado y en Ponce, hasta Nelson, todos se fueron sumamente contentos, iban bien contentos con el evento. Así que te agradezco en ese sentido la iniciativa y que la hayas querido compartir con el Ateneo. Fíjate, a mí me hubiera gustado tener más tiempo para comprar libros. Yo le quería comprar el de Nelly Bauzá. Me interesó mucho todo lo que ella contó allí y pensé que sus cuentos deben ser interesantes, que me van a gustar. Pero se fue antes de que se terminara la actividad y no tuve la oportunidad de comprárselo. Ya se lo dije a Rodolfo, que es su amigo, para que me haga llegar el libro. Para que lo consiga. Sí. Sí, yo creo que donde nosotros, estoy hablando ahora como el Pozo Antillano, hemos tratado de incidir es darle una voz o un micrófono o un espacio a personas que se dedican a escribir, no para un micrófono abierto de creatividad, sino para hablar de la artesanía de escribir, no de que tengo problemas, sino de qué trata lo que yo estoy escribiendo, de qué trata lo que estamos haciendo, porque nos damos cuenta de que aquí ese espacio es muy limitado. No hay un espacio para que la persona escritora, escritor, pueda hablar de su trabajo, puede presentar un libro o puede leer un extracto en un micrófono abierto, pero simplemente hablar. Y por ejemplo, cojo el ejemplo de la compañera Julia Cristina, que se preparó, leyó una ponencia de 4 páginas. Y yo no sabía quién era él, y cuando empiezo a ver las páginas, yo digo, ay Dios, esto no son 15 minutos. Pero cuando descubro lo que me está diciendo, me pareció impresionante. Y digo, te quiero escuchar, pero igual con Nelson García, que se dedicó a hablar 26 minutos. Y recuerda, yo tenía que administrar el tiempo. Pero cómo decirle ya, para, esto y lo otro. Traté y no pude, así que siga hablando. Porque no es una persona que de ordinario nadie lo invita a contar el desarrollo de su obra. Una cosa es, voy a hablar del libro de Pancho Coimbra, eso es una cosa, pero una cosa es hablar de los 7 libros que he publicado, cómo ha sido el proceso, qué me ha motivado esto y lo otro, yo que vengo de la playa, etcétera, etcétera. Ese espacio no está. Entonces nos damos cuenta de que aquí hay mucha gente escribiendo. Ahora que yo ando en esas lides, podría pensar que hay un registro vivo de 300, 400 escritores muy hiperactivos y hay un registro sobre 1000 personas o más que han publicado por lo menos un libro. Hay mucha gente que ha publicado por lo menos un libro.
Y estoy hablando de lo que sería literatura, no libros académicos, esto y lo otro, eso. Y yo creo que en esa perspectiva, darle un espacio a la gente a contar es muy interesante, muy importante. Y yo creo que ese es el valor positivo de este encuentro, porque por lo menos yo descubrí gente que jamás lo hubiese escuchado y por su propia naturaleza, no sé si lo iba a escuchar. Es decir, la gente, por ejemplo, Nelson, yo creo que si tú lo invitabas no venía, ¿verdad? Pero tú lo invitas y él viene y habla. Porque no lo veo viniendo a ningún sitio a decir voy a presentar mis libros, esto, está en otra etapa de la vida. Y también la compañera Cristina, pero sí puedo pensar en Lucía que lo esté haciendo y Lucía y yo coincidimos, Rosario Paneda y yo coincidimos mucho en distintas actividades, pero hay otra gente, hay que darle un espacio. Jesús, yo he estado con ustedes en el estudio de Jesús, pero no sé si he visto a Jesús en un circuito de una gira nacional de presentación. No creo. No, pero Jesús estuvo con otros caricaturistas, con Quique Estrada, con el autor de Pepito News, en Casaboy, no hace muchos meses atrás. Y a partir de mañana te lo comparto, Daniel, y a los amigos que ven que siguen el podcast. Digo, perdóname, de mañana no, del 25 al 27 de octubre, que es la semana próxima. Jesús fue invitado a una especie de evento dedicado a los cómics boricuas, que celebra la Biblioteca Lázaro allá en la UPR de Río Piedra. Sí. Y a los amigos que siguen este podcast, si quieren conocer a Jesús y a otros. Esto no es un podcast es lo que tú tienes, esto es un programa por plataforma y por radio. Mira, Ramón, como te está hablando de tu estación, es que la gente de Ponce cree que de los demás es campo. No, no sabía que estábamos serio. Te escuchamos. No sabía que estábamos en radio también. Acuérdate que tenías que avisarme porque tengo que hacer un disclaimer del no, son bromas. Pero de cualquier manera, para los amigos que nos escuchan, porque yo sé que esto anyway se guarda y lo pueden ver en tiempo diferido, está esa actividad la semana que viene y luce sumamente interesante. Así y allá va a estar Jesús. Sí, yo la estaba viendo. Bueno, nos quedan unos minutos. Planes futuros para el Ateneo de Ponce. Tito, no te han dejado hablar. Dale, Tito, habla, porque yo permito. Planes futuros. Después tengo que reunirme contigo para hablar sobre una familiar mío que se llama María Civico, que le están haciendo una actividad para ponerle el nombre de un edificio en Cabo Rojo, el nombre de ella. Y es una historia bien interesante de esa señora que me gustaría que tú supieras de ella. Pues seguir aquí en Ponce haciendo actividades que realcen la cultura en general, especialmente la literatura. Ok. Bueno, pues por ahí vamos, José Raúl o Marisabel, algo más que quieran traernos. Recuérdense que Ponce es Ponce, pero tiene un Ateneo ponceño y hacen actividades. Tienen un club de lectores el último sábado de mes. Hicieron una actividad este sábado que pasó con el Ponce Antillano, la ruta del libro. Y ellos siempre se pasan haciendo actividades. Usted los busca estos tres y siempre hay algo que hacer en Ponce. Eso es lo bueno de ir a Ponce, para verlos a ellos, sobre todo José Raúl, con quien me une una gran amistad de muchos años, y dentro de esa conversación siempre hay actividad. Dime, Marisabel, para ir cerrando. Sí, que ahora que pasaron estos huracanes y que pasó la pandemia, pues estamos reuniéndonos con la Junta de Gobierno del Ateneo para ver si arrancamos nuevamente. El presidente aquí está muy motivado a seguir adelante haciendo actividades para que el Ateneo suene mucho, el Ateneo de Ponce. José Raúl, cierra. José Raúl, para que suene como la bomba allá en la cuarta. Ajá. Nos pueden seguir en las redes, principalmente en Facebook. Estamos la página del Ateneo y a través de esa nos pueden enviar mensajes, nos envían su correo electrónico y nosotros nos comunicamos y los añadimos al mailing list para que apoyen estas actividades y las próximas.
incluyendo las de Daniel en el semestre que viene. Bueno, pues a nombre del POS Antillano, de toda la gente que cooperamos en este proyecto, Adrián Ciaca Pérez en San Juan, Alejandro Ortiz Arraiz en la producción general en San Juan, Víctor y Robertito Rivera en San Sebastián y Ramón Edwin Colón Prat en la dirección general de Radio Raíces. Le damos las gracias a este que les habla, Daniel Nina, y le damos un fuerte abrazo a Tito Cabí, a María Isabel Chaparro, a José Raúl Cepeda. Gracias por habernos invitado el sábado pasado a Ponce a hacer la ruta del libro. Y como dice la canción, nos volveremos a ver en Ponce o en Yauco o en Guayama, pero vamos a seguir haciendo cosas con el Ateneo de Ponce. Muchas gracias, muchas bendiciones y será hasta entonces. Adiós.